¿Visteis el partido de ayer de la Copa del Rey? Es vergonzoso, tío, es vergonzoso. Pero es que encima lo mejor de todo es que se quejan del penalti a Griezmann, cuando ya ahí Griezmann tenía que estar expulsado. Y espérate porque en la segunda parte sacan al revulsivo Morata. Morata, ¿sabes? Que llamó la atención a los medios cuando tenía 12 años. Cuando marcó 20 goles en un partido y el encuentro acabó 0-0. Así que si sabemos contar, indios, si sabemos contar 2 rojas que os perdonaron en el partido de ayer. Claro, como esto no es el Real Madrid, no se escuchará en la prensa hoy, no se escuchará en los medios, pero si llega a ser a favor del Real Madrid, uy. Todas las redes ardiendo, todas las redes hablando y comentando de esas posibles expulsiones. Venga ya, hombre. Es que perfectamente el penalti era roja. Es que dicen por ahí, no, bueno, la amarilla está bien sacada. No, tío, no, porque estás provocando que al final ese jugador vuelva a entrar así. Si tú a un niño cuando hace una cosa mal le castigas, ya sabes que la próxima vez se lo va a pensar. A ese jugador le has dejado que lo vuelva a pensar. Es decir, no sé si tenía que haber entrado el VAR, pero es que es una entrada, pero que le podría haber partido perfectamente las piernas. Y le saca tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla. Luego también me recuerda mucho a la de Araujo, que no fue ni amarilla, pero bueno. Increíble. Y la de Griezmann, ojo, que tienen que entrar el VAR ahí. Que es una jugada muy rápida. El árbitro no la puede ver. Pero es que tiene que entrar el VAR ahí, de verdad. Es que va mucho más arriba del tobillo. Es que le puede hacer mucho daño. Yo, si visteis una de las plataformas donde hice directo reaccionando al partido, me puse la chapela cuando fui a Bilbao. Me compré la chapela en el Tour del Athletic Club y me la puse ayer para animar al equipo, ¿no? Ante todo, siempre que juega un equipo contra el Atlético de Madrid hay que apoyarle siempre. Ya sea el Betis, ya sea el Athletic Club, ya sea el Granada, excepto el Barça, excepto el Barça. Os voy a dejar una foto para que veáis con la camiseta del Real Madrid y con la chapela. ¡Aupa, Atleti! ¡Vamos, hostia! Jueves 8 de febrero de 2024, aquí estamos un día más en el mejor estadio del mundo, en el Estadio Santiago Bernabéu. Bienvenidos, cuchufletos, a mi canal. Vamos a dar la vuelta al Estadio Santiago Bernabéu y por supuesto accederemos después. Habrá mucha gente que diga, joder, Jesús, es que siempre estás imitando el acento andaluz, el acento catalán, el acento vasco, y se puede sentir ofendido. Es que yo no lo hago para que se sientan ofendidos. Es que no pilláis nunca mis puntos de humor. Bueno, mirad lo que tenemos ahí. Puerta 2022, pruebas S01, P01, 016. Ahí lo tenéis, puerta 2022 de la esquina de la Torre B con las pruebas correspondientes. Y también veo en la puerta 24. Ojo, ojo, porque se viene un día interesante. Por cierto, se va un tráiler de patatas especial de freír. No, freír no, que eso engorda mucho. Tenéis que compraros una air fryer, una de estas de aire como tengo yo, así no engordáis. Así pasa que me estoy quedando delgadito. Esto es oficial, Martínez Munuera designado para el Real Madrid Girona en el Santiago Bernabéu este sábado. Alberola Rojas estará a los mandos del VAR. Y ojo que se juega un Sevilla Atlético de Madrid, ya sabéis la necesidad de puntos que tiene el equipo de Sergio Ramos. Bueno, venga, dejamos el modo gran angular, no por mucho tiempo. Seguimos viendo en la parte inferior de la fachada todos esos huecos, que parece que hay más, ¿no? Parece que han quitado más lamas. Bueno, no sé yo, pero veo más huecos en la parte inferior de la fachada, aquí en la esquina de la Torre B. Dejamos atrás también las pruebas, que por cierto están encendiendo más pantallas. Al lado de la puerta 26, entre la puerta 26 y la 24, que ahora veremos cuando terminemos la vuelta y accedamos al estadio. Falta todavía mucho trabajo por realizar ahí, muchísimo, para dar continuidad a esas pantallas. Hola, buenos días, Rodolfito. Sí, yo también estoy indignado, Sí, es que me dice que está indignado con el arbitraje de ayer y los últimos partidos del Atlético de Madrid. Que es que luego dicen del Real Madrid, es que el Real Madrid es el que siempre es más favorecido en los partidos. Venga ya, hombre, venga ya, las imágenes hablan por sí solas.
Ojo todo lo que tenemos aquí, Ojo todo lo que tenemos aquí, madre mía. Esta grúa de Aguilar, que lo vimos también el último día que estuvimos aquí, están manipulando vallas en toda esta zona. Y mirad, ojo. ¿Y esto? Madre mía, cómo tenemos toda esta zona. ¿Y estos que son del Athletic? Parecen del Athletic. Madre mía, es que mirad todo lo que tenemos aquí liado. Parece que hemos vuelto al año 2019. Vamos a ver cómo va el montaje de esta gran máquina. Bueno, pues así va el montaje de esta máquina de Pilotes. Pilotes Sánchez, por cierto, es la empresa correspondiente a realizar estos trabajos. Ahí podéis ver el gran plumín que tiene ya totalmente instalado, y aquí al fondo también podemos ver diferentes montajes que se están llevando a cabo. Pilotes Sánchez. Esta máquina no la he visto en la vida, parece un helicóptero. Y ahí al fondo vemos una cuadrilla y siguen montando en ese extremo pues más elementos de estas nuevas máquinas que han llegado al Estadio Santiago Bernabéu. Va a ser interesante ver todo esto, Va a ser muy interesante. Por cierto, ahí estáis viendo también las diferentes pruebas que están realizando en las pantallas que tenemos en las puertas de acceso del lateral oeste. He de decir que desde la parte central hacia la torre B sí están encendidas las pantallas, no todas, pero sí muchas. Y desde la parte central hacia la torre C están apagadas. Diferentes huecos que tenemos también a lo largo de la fachada oeste del Estadio Santiago Bernabéu, de esas lamas que se han llevado. Debe ser que estaban golpeadas, deterioradas, la diferente tonalidad que han cogido en este tiempo. Pero bueno, vamos a acercarnos ahí. Vamos a ver qué está sucediendo a través de la valla. Nunca por encima, no, al revés. Por encima de la valla y nunca a través. Es que quería atravesar la valla blanca que tenemos justo delante, pero es imposible, ¿no? Es imposible. Hola, buenos días. Nada, ahí directamente están montando ese elemento, pues en ese extremo de esas nuevas máquinas que tenemos aquí en el estadio. Así que seguimos avanzando. Mirad toda esta parte de aquí, madre mía. Uf, vamos a tener una revolución aquí, una gran revolución, la revolución del Santiago Bernabéu. Bueno, seguimos avanzando, tenemos el cielo pues totalmente cubierto. Llega una borrasca, como ya dijimos el otro día. Este fin de semana pues se prevén lluvias, así que seguro que también cierran la cubierta y seguro que también se quejan los rivales. Es que yo no sé, entonces ¿para qué hemos hecho una cubierta retráctil? Es que no lo entiendo. Ahora encima, a partir del partido del Atlético de Madrid, que se quejaron por el tema de la cubierta, dijeron y solicitaron de que se abriese durante el partido, pues ahora veremos ya estas situaciones más a menudo. Cuando aquí en el Santiago Bernabéu se ha hecho una obra, pues entonces, y tendremos que utilizarlo y sobre todo disfrutarlo, ¿no? Para eso hemos hecho una cubierta retráctil, para eso hemos hecho un césped retráctil, para eso se está haciendo también el paseo perimetral, no que aquí vamos a tener todas las mismas historias cada vez que venga un equipo a jugar contra el Real Madrid. Madre mía, lo que hay que escuchar, de verdad. Bueno, seguimos andando, seguimos disfrutando del exterior del Estadio Santiago Bernabéu. Dejamos atrás el lateral oeste. Digo, están sacando un carro y es el sonido de la carretilla. Bueno, dejamos atrás, lo dicho, el lateral oeste, las pruebas que están realizando en las pantallas, y seguimos avanzando, seguimos viendo huecos en la fachada, así que vamos a verlos desde más cerquita. Vamos para allá, dale like y suscríbete. Esquina de la Torre C, nos acercamos poco a poco a la fachada norte. Ahí podemos ver tanto en la parte vertical como en la parte inferior cómo han ido dejando todos esos huecos de esas lamas que se han llevado para reparar, para moldear, para volver a modificar y volver a colocarla en su respectivo lugar. Estoy viendo que en la puerta 27 están realizando pruebas de encendido, así que vamos a verlas. Ahí está, puerta 27 también parcialmente encendida.
y por lo que veo es la única del fondo norte que están realizando pruebas. Vamos a seguir grabando y vamos a ver si hay alguna otra encendida. Bueno, pues seguimos andando, seguimos disfrutando del exterior del Estadio Santiago Bernabéu. No me he parado en la parte central porque básicamente no hay grandes novedades, pero sí nos paramos justo enfrente de la puerta 45, donde podemos ver que han traído nuevo material. Voy a acercarme porque si no se ponen en medio los coches. Imagino que serán para cocinas, porque podemos ver una pila aquí también que en cualquier momento lo van a meter al interior. Así que nada, vamos a ir avanzando, nos vamos al lateral este, que por cierto siguen trabajando también con esa plataforma. Parece como que lo están lijando. Bueno, eso es lo que están haciendo ahí. Seguimos. El martes, cuando vinimos a grabar al estadio, vimos in situ cómo pues empezaban a colocar ya la mayoría de pantallas, sobre todo las que tienen que ir instaladas en las puertas de acceso más cercanas a la torre D, aquí en el lateral este. Voy a correr un poquito de riesgo aquí, pues acercándome a la carretera. Además viene un camión de ayuda humanitaria y bueno, me acerco a la carretera para ver mejor las puertas y al final viene el camión. Pero bueno, ya sabéis que yo no soy mucho de ese tipo de agua naranja, yo soy más de agua negra. Aquí tenéis las puertas y mirad cómo han ido colocando las correspondientes pantallas. Las tenemos ya colocadas las puertas 57 y 55 y ya a falta pues de tapar estos huecos, pues ya estaría prácticamente terminada la zona, ya estaría prácticamente terminado todos estos trabajos de instalación de pantallas. Veréis ahora que también entre banner y banner en esta ubicación pues vemos cómo caen los cables y obviamente eso tienen que cerrarlo con ese material Black Magic. Y mirad la zona de acceso a la tienda, a la nueva tienda. Ahí podéis ver ya las nuevas pantallas que han ido incorporando. He visto al Gran Omar del restaurante José Luis. Hemos estado hablando del chico que desapareció, que lo dije el otro día en el directo. Ya ha aparecido, como habéis visto en las redes sociales. Así que nada, pues muy buenas noticias. Seguimos avanzando y podéis ver las pantallas que han ido colocando, que la verdad es que cambia todo, lo cambia todo. Qué belleza. Y ya cuando esté encendido vamos a flipar, Qué belleza, por favor. Y lo que estoy viendo también en el lado opuesto, ahí lo podéis ver, cómo están colocando, siguen colocando pantallas, en este caso ya en las puertas más cercanas a la torre A. En estas puertas ya las han colocado. Ahí en esas pantallas se refleja perfectamente los postes multifocales que tenemos nuevos en la plaza de Sagrados Corazones. Y como he dicho antes, he comentado, ahí podéis ver cómo siguen colocando diferentes pantallas en las diferentes puertas. Vamos a seguir avanzando. Vamos a ver si desde la torre A vemos algún banner más colocado en esa ubicación. Seguimos avanzando, mirad qué bonito. Os voy a hacer un spoiler y es que para marzo o abril vais a ver toda esta zona preciosa. Bueno, aquí estamos un día más en la plaza de Sagrados Corazones. Vienen a por nosotros. Aquí a la izquierda seguimos viendo movimiento en las vallas colocadas en esta pradera mágica que da a Concha Espina. Tiene una línea de vida ahí, ¿verdad? Esto es una línea de vida. De momento no veo grandes novedades, pero bueno, de todas formas pasaremos por el otro lado ahora. Y lo que estoy flipando es en el desmontaje de esta estructura de palco VIP, por así decir. Esta estructura VIP que montaron de forma provisional por la remodelación de los palcos en el lateral este, que mirad cómo está, Esto para el partido contra el Girona imagino que ya no estará. No habrá nada. Y ya podemos ver prácticamente ahí el fondo. El fondo donde, bueno, pues diferentes accesos, tanto en la parte superior para acceder al mismo estadio, como en la parte inferior. Estos nuevos accesos que han creado también en la plaza de Sagrados Corazones, que como digo, de momento pues está bastante verde entre comillas, me refiero que aún faltan trabajos por realizar. Pero, a ver, mira.
Ah, esto es el esqueleto, ¿no? El esqueleto de la estructura provisional VIP que había en esa zona. Bueno, pues vamos a dejar el modo gran angular y seguimos. Bueno, pues trabajos de jardinería tenemos en esta pradera mágica de la parte de Concha Espina, con esta nueva valla que tenemos incorporada, y veremos a ver cuál es la solución definitiva y cuál va a ser el resultado final. Seguimos. Bueno, pues vamos dejando atrás la plaza de Sagrados Corazones. Ahí al fondo vamos a ver ahora la colocación de esa pantalla, que siguen ahí, dale que te pego. Aquí tenemos los envidiosos de las obras de enfrente. Madre mía, la que hay liada. No puedo ni andar prácticamente. Y bueno, voy a ampliar desde aquí para que veáis las puertas. Bueno, creo que voy a cambiar de posición porque desde aquí no se ve muy bien. Pero cómo está quedando la plaza, por favor. Realmente me he colocado en esta posición, pero no sé si se ve mejor, pero bueno. Ahí tenéis los diferentes huecos que tienen que seguir cerrando en las puertas más cercanas a la torre A del lateral este. Vamos a subir un poquito el dispositivo, todo lo que podamos. Y ahí tenemos a los pedazos de cracks encajando ese módulo de pantalla. Bueno, pues muy buenas noticias con esta localización del Estadio Santiago Bernabéu, con el lateral este continuando, evolucionando en las puertas de acceso. Bueno, pues aquí estamos enfrente de la tienda oficial del Real Madrid de forma provisional por las obras. Ahí podemos ver las diferentes pantallas encendidas con las pruebas correspondientes. S01, P13, diferentes códigos para las pruebas. Y por supuesto también la puerta número 20/22 que hemos visto al principio del vídeo. Ahí están. Así que nada, pues con esto y un bizcocho os espero en el interior. Bueno, pues accedemos al tour y mirad lo que estamos viendo en estos precisos instantes. Están abriendo las celosías para que volvamos a recibir las bandejas del césped retráctil. Mira cómo se mueven, Ole, ole, ole. Venga, vamos para adentro. Estoy fijándome atentamente. Ayer el fanático Real Madrid, Edu, sacó en su vídeo diario que en la esquina del fondo sur con el lateral oeste siguieron con las pruebas de las mallas LED ya colocadas ahí arriba. Ya os acordáis que en un principio lo que hacen es probarlas en la losa del terreno de juego, que es lo que hicieron, y luego ya las suben, las colocan en su lugar. Ayer pues bueno, estaban ahí haciendo pruebas en esa esquina, que ahora veremos desde el interior, y ahí tenemos movimiento, así que no os extrañe que veamos ya pruebas también en esta esquina del fondo norte con el lateral oeste. Ya lo dijimos en su día, que una vez que iban a estar encendidas las pantallas, en este caso las mallas, pues no se iba a ver la estructura que está justo detrás. Vamos, seguimos. Aquí estamos en la parte inferior de la fachada oeste. Entre las lamas podemos ver algo de lo que va ocurriendo en el exterior con el montaje de esa máquina pilotadora. Allá a la derecha tenemos esa que vimos hace pocos días, como llegaba al Estadio Santiago Bernabéu. Y bueno, allá al fondo podemos ver el gran socavón que han creado para esos trabajos del parking en esta zona del estadio. A ver si podemos ver algo. No podemos ver gran cosa, pero bueno, nos podemos hacer una idea, ¿no? Es que tenemos toda la parte de las lamas y no conseguimos alcanzar a ver qué es lo que está sucediendo. Y si nos movemos, mirad qué bonito, aquí a la derecha aprovechamos para sacar las pruebas de las pantallas en las puertas del lateral oeste. Ahí va, qué salto dado. Qué ganas tenemos de que se encienda ya para los propios partidos. Otro y ole ahí. Qué ganitas tenemos. Por cierto, os dejo esta imagen, la parte inferior del museo, la parte de la fachada. Allá al fondo tenemos esta parte central donde vimos cómo pintaban para disimular el interior desde el exterior. No han vuelto a reanudar los trabajos en la zona, como podéis ver, como podéis observar. Así que veremos a ver
cuando vuelven los trabajos en la zona. Y bueno, de momento de las letras de la fachada aún no se sabe nada. Así que seguimos, continuamos, vamos a ver el interior. Bueno, pues nada más entrar. Es verdad que esas pruebas ya las vimos en el suelo, pero parece que aquí en esta esquina impresiona más, ¿no? Mirad, tenemos prácticamente todo este sector encendido, a falta de esta mitad inferior. Y a su vez también están sacando ya, bueno, en este caso, la primera bandeja, esa que hemos visto nada más acceder al interior del Estadio Santiago Bernabéu. Así que nada, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al interior. Jueves 8 de febrero del 2024. Vamos a ver qué novedades tenemos en la remodelación del mejor estadio del mundo. Bueno, lo primero, muchas gracias porque ya somos más de 57.000 madridistas suscritos a este canal, al canal de Jesús Ramírez, así que muchas gracias y por supuesto también muchas gracias a los miembros premium del canal. Por cierto, vamos a hacer un repaso a la primera bandeja, la bandeja que ya sabéis que está más cerca del exterior cuando está en el hipogeo, repasando cada detalle. Bueno, realmente, ojito, es verdad que ha estado poco tiempo y es por eso a lo mejor que no se ha recuperado al 100%, pero ahí podemos ver, esa es la banda donde realizan los ejercicios de calentamiento los jugadores antes de que el entrenador les llame para salir. Y ahí podéis ver que es una zona pues bastante deteriorada, está bastante deteriorada, y lo dicho, pues como ha estado poco tiempo el césped en el hipogeo esta vez, pues no se ha recuperado al 100%. Pero bueno, vamos a seguir andando, vamos a seguir navegando por esa bandeja. Nada, es que coincide todas esas zonas con los ejercicios de calentamiento que hacen los jugadores en los partidos. Pero realmente el terreno de juego está impoluto, está muy pero que muy bien. En esta parte de aquí, pues bueno, hay zonas que dejan un deseo, ¿no? Un deseo absoluto de que esté al 100% recuperado, pero bueno, no hay que pedir mucho porque realmente, lo dicho, ha estado poco tiempo en el hipogeo. Realmente ha estado 2 días enteros, Así que yo imagino que para que se haga efectivo todas esas tareas de mantenimiento de las propias máquinas que tenemos en el invernadero, pues es necesario mínimo como 3-4 días. ¿Puede ser? Yo creo que sí, Viendo cómo está el césped, pues yo me atrevería a decir que el césped, para que se recupere al 100%, tiene que estar mínimo 3-4 días en el invernadero. Bueno, pues estamos viendo las pantallas encendidas, tanto del fondo norte, lateral este y fondo sur. Las de aquí, las del lateral oeste no podemos verlas, pero sí podemos ver las internas que están encendidas. Sin embargo, el otro día vimos que no estaban todas encendidas, había 2 y una apagada, las iban alternando y siguen con las mismas animaciones. En este caso, bueno, ya las conocéis, no hace falta que las dicte. Ahora nos pondremos en el otro lado para ver la colocación de las lonas en la zona de la torre B, en la zona de viseras, pero antes pues voy a sacar realmente el epicentro, ¿no? El foco de atención ahora mismo, que es esta esquina, esta zona curva del futuro videomarcador 360 grados, donde estamos viendo ya diferentes pruebas, diferentes colores, esos colores que ya vimos en su día en la losa del terreno de juego, pero ahora los vemos ya en su posición definitiva y vitalicia. Bueno, hasta que se haga la próxima reforma y quiten el videomarcador, pero bueno, eso van a pasar muchos, pero que muchos años, si es que lo quitan, si es que lo quitan. Pero bueno, ahí podéis ver color blanco, amarillo, verde. Yo lo dicto para las personas daltónicas. Mirad cómo se reflejan las imágenes, en este caso las pruebas, en la parte inferior de las cerchas. Madre mía, qué estadio y qué videomarcador vamos a tener, ¡Guau! ¡Qué pasada! Que por cierto, la cubierta está totalmente abierta. Imagino que para el sábado la cerrarán porque va a llover. Este fin de semana va a llover aquí en la capital. Bueno, bajamos un poco la imagen, podemos ver la primera bandeja
En cualquier momento la veremos ya moverse de forma horizontal. Ahí vemos esa iluminación de los carros que son los correspondientes y los encargados de mover las bandejas. Así que bueno, vamos a seguir viendo cositas. Ahí al fondo podemos ver la grada abatible. En breve veremos cómo se cierra para tener un nuevo partido, para que aficionados puedan estar viendo el partido en esa localización. Tenemos un montón de ingenieros también visualizando la operación, en este caso la salida de las bandejas del césped retráctil. Ahí tenemos el fondo sur, lo dicho. Luego veremos la zona de viseras de la esquina de la Torre B, a ver si han avanzado a colocar más lonas para cerrar toda esa zona. Y por cierto, están bajando material de la última esquina que falta por completar. Esta esquina del fondo norte, perdón, fondo sur con el lateral este. Como hemos visto también en la zona opuesta, en la esquina del fondo norte con el lateral oeste, también tenemos movimiento. Tenemos ahí los polipastos, los motores encargados de subir los módulos de pantalla, en este caso las mallas. Así que parece que pues van a empezar en ese sector. Ahí lo tenéis, diferentes grafismos en las pantallas ya colocadas del futuro videomarcador. Y vamos a seguir avanzando, vamos a seguir visualizando, en este caso, pues los diferentes sectores del fondo sur. Ya sabéis que faltan 4 sectores en la zona del cuarto anfiteatro por cambiar, por sustituir los asientos antiguos por los nuevos, y también 4 sectores en la zona del tercer anfiteatro. No ha dado tiempo esta semana, tampoco ha dado tiempo a colocar ningún módulo de pantalla LED en esta esquina que hemos comentado ahora, así que bueno, no se ha avanzado mucho en las obras, y yo creo que la semana que viene veremos grandes avances, porque después tenemos 15 días para seguir avanzando en las obras. Momento exacto en el que la primera bandeja ya discurre por las celosías y por supuesto por la zona del terreno de juego, la losa del terreno de juego, siempre supervisando los pedazos de cracks desde diferentes zonas. Ahí se ha parado, así que nosotros seguimos. Pero bueno, ahí tenemos las celosías. Ya prácticamente ha abierto el hipogeo. Aprovechamos ahora que podemos ver el interior, al menos esto que podemos ver. Y seguimos con el fondo sur, No te vayas muy lejos, dale al like y suscríbete. Ahí lo tenemos, mira. Y ahí manualmente siguen subiendo esas pestañas de las plataformas que salvan la zona del terreno de juego con la parte de la grada. Seguimos por el fondo sur, aunque bueno, ya hemos comentado lo que teníamos que comentar, y luego nos cambiaremos de posición para ver los trabajos que están realizando en la parte superior del cuarto anfiteatro. Como podéis ver también, tienen que seguir colocando e instalando esas vallas para el cierre, como han hecho y como están haciendo en el cuarto anfiteatro del fondo norte. Ahí podéis ver todo donde están las vallas blancas, lo tienen que cubrir de ese material que hemos visto que colocan en la zona del fondo norte y que ahora sacaremos. Ahí lo que están haciendo es realizar las pruebas con estos colores. Imagino que hay tiras que fallan, ¿no? Sobre todo en esta parte inferior. Ahí tenemos un total de 3 tiras, 3 filamentos que pueden fallar porque no se ve bien. No se ve nada bien. Es decir, ahí se ve perfectamente. Mira, lo acaban de apagar. Creo que eso tiene que corregirlo, ¿no? No sé, no entiendo mucho del tema. No sé cómo van las mallas LED, pero eso realmente lo tienen que corregir. Imagino, Imagino. Vamos al fondo norte del Estadio Santiago Bernabéu y vamos a ver si tenemos alguna sorpresa. Grada baja, grada alta, zona de tribuna. Que por cierto, el señor Soria no sabe lo que es una zona de tribuna.
el señor Soria se piensa que tribuna son estas filas de aquí abajo, y está muy equivocado. Nos vamos al primer anfiteatro. Hemos visto también cómo pues, cubrían, cómo tapaban, cómo protegían esas nuevas pantallas, esos nuevos materiales que han ido incorporando en las paredes de esos vomitorios, esos accesos que tenemos pintados ya y recubiertos con estos paneles. Ya han quitado esa protección. Y aquí tenemos otra de las zonas donde han estado actuando y trabajando en las pinturas y los acabados finales de estos accesos en el fondo norte, que por cierto, imagino que lo habéis visto, pero en los pasillos que tenemos en la zona del primer anfiteatro del fondo norte, que estuvimos el otro día por ahí, la verdad que los pasillos están quedando muy bien, con los acabados finales. Imagino que lo habéis visto, porque tiene el vídeo un montón de visitas y ha triunfado bastante. Bueno, subimos un poquito más la mirada, nos vamos al tercer y cuarto anfiteatro del fondo norte. Ahí en estas zonas tenemos las pruebas también que reflejan en las pantallas internas, esas pantallas que dan a las gradas, con las mismas animaciones que vemos en el lateral oeste. En la parte superior podemos ver las vallas blancas que irán sustituyendo con esos paneles que han ido incorporando en esta zona de aquí. Ahí lo tenéis. Estos paneles que han ido incorporando para cerrar esta parte superior del cuarto anfiteatro seguirán también trabajando en ello en todos estos sectores. Seguimos avanzando. Seguimos descubriendo nuevas zonas, nuevos lugares, nuevas novedades. Ahí vemos las tubulares, cómo penetran directamente en toda esa fachada metálica, y ese restaurante panorámico que tendremos en la esquina de la Torre D. Aquí tenemos otra de las esquinas terminadas. De momento, bueno, esta ha sido la última que han completado. No se han realizado pruebas, al menos que hayamos visto. Y aquí en la parte superior tenemos otra de las esquinas. Esta fue la segunda en completarse, donde imagino que en breve veremos las correspondientes pruebas, cómo están realizando en la esquina que hemos visto antes. Vamos a ver el lateral este y nos cambiamos de ubicación. Por cierto, ya está prácticamente la primera bandeja en su lugar, a falta de pocos metros. Hoy se tirarán todo el día para colocar las 6 bandejas del césped retráctil y poder disputar otro nuevo partido. Que partidazo, partidazo contra el Girona aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, donde realizaremos también vídeo reacción a ese partido. Mirad, ya tenemos la segunda asomándose. No hay tiempo que perder, no hay tiempo que perder. Venga, vamos a ver el lateral este. A medida que va llegando la bandeja a su lugar, ahí podéis ver cómo siguen de forma manual colocando esas pestañas que caen de las plataformas que tenemos que salvan la zona del terreno de juego y la grada. Ahí podemos ver cómo siguen trabajando en los diferentes compartimentos que han creado en estos asientos VIP entre los banquillos y el palco presidencial. Ojo, están haciendo agujeros en los diferentes escalones. A ver, trabajos de radial, eso es una radial. Y ojito, cuidado, vamos a ver qué va a hacer ese pedazo de crack. Lo malo es que está de espaldas, pero como esté haciendo agujeros en los propios peldaños, pues vamos a ver, porque a lo mejor van a empezar a colocar las balizas, ¿no? Esas incorporaciones lumínicas, ya sabéis que de forma obligada para el tema de los eventos, por normativa, pues tienen que colocarlo, y no veo que estén haciendo agujeros donde pensaba que lo iban a hacer. Así que bueno, pues seguimos avanzando. Hay que tener mucho cuidado también, porque se siguen realizando trabajos en la cercha de rodadura del lateral este. Ahí tenemos los trabajos que siguen realizando en estos asientos VIP. Muy buenas noticias, porque ya sabéis que hemos visto cómo desmontaban la estructura VIP de forma provisional que han colocado ahí en la plaza de Sagrados Corazones.
Así que tenemos todos los palcos desde el último partido que vivimos aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Así que grandes noticias, poco a poco empezamos a tener ya todas esas zonas habilitadas. Por cierto, tenéis un vídeo en el canal en el que navego, en el que accedo a uno de estos palcos en el interior y podéis ver pues todos esos acabados finales y todos esos espacios de restauración que tenemos en esos lugares. Lo tenéis aquí subido en el canal. Trabajos de limpieza en todos estos sectores. Ahí lo podéis ver. Limpiando, mimando, quitando toda la suciedad para un nuevo partido, ¿eh? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Se ha hecho este nuevo Bernabéu sin parar, bueno, excepto la pandemia, pero realmente se ha hecho con esos parones entre partido y partido. Cada partido que había que parar y por supuesto pues al final pierdes tiempo, muchísimo tiempo, para seguir avanzando y evolucionando en las obras del Santiago Bernabéu. Así que esto va a ser histórico, histórico. Ninguna constructora a partir de ahora dirá que sí si alguien le propone ejecutar alguna obra como la del Estadio Santiago Bernabéu. Recoge máquinas, coloca máquinas después del partido y así pues toda la temporada. Ahí podéis ver, estos sectores es donde yo veo los partidos. Cuarto anfiteatro, también tienen que seguir finalizando, completando todos estos pues bueno, huecos, ¿no?, que dejan las tubulares. Sobre todo que en la parte sur, que ahora veremos, tienen que seguir trabajando. Lo que también hay muchas ganas es de ver la pasarela completamente terminada, ¿eh? Madre mía. Y esto va avanzando muy, pero que muy bien. ¿Ves? Estos sectores hay que cerrarlos, hay que cubrirlos, hay que taparlos. Todavía no se ha producido. Por cierto, han cambiado las pruebas en las pantallas del lateral este. Pero bueno, ya sabéis que van a seguir realizando pruebas hasta que no se habilite al 100%, hasta que no se enciendan todas las pantallas cuando estén debidamente colocadas. Por cierto, aparte de que vemos cómo sale el escudo en las pantallas del fondo norte, aquí podemos ver otro pequeño sector que no veíamos antes. Y sigo diciendo que ahí tenemos 3 filamentos pues que no funcionan bien o que faltan por colocar ahí. Se han movido en el izado o lo que sea, pero creo que no está bien eso, ¿eh? No sé. Es lo que creo. Pero bueno, mirad qué imagen. Por cierto, los carros vuelven hacia la zona del hipogeo para coger otra bandeja. Se posicionan encima de las celosías, las dos se contraen, se esconden debajo de la grada y volvemos a sacar y a ver otra bandeja, en este caso la segunda, de Second One. Seguimos. Vamos a irnos directamente a esas lonas que están incorporando en la parte interna de las viseras de la Torre P, donde ya sabéis que hemos visto durante estos últimos días cómo colocaban todo este material para cerrar toda esa zona. Ya sabéis que lo colocan donde hay estructura dentada y no parece que hayan avanzado en la colocación de este material. Vamos a ver si consigo ver. No. De momento sigue todo prácticamente igual. Ya sabéis que esa zona de viseras que tenemos en la zona del fondo sur no podemos verla muy bien por toda esta estructura que tenemos justo en medio, pero yo espero que sigan trabajando en esa zona de viseras que están ahí justo detrás para seguir y continuar con los avances, porque ya os digo que en esta parte de aquí, en esta esquina, de momento no veo novedades. Estoy viendo el reflejo este de aquí y creo que corresponde, a ver, sí, corresponde con las pantallas del lateral este tablero de ajedrez que tenemos aquí. Bueno, pues cubierta abierta, como podéis ver, pantallas encendidas y continúan con las pruebas. Vamos a echar un último vistazo a esta esquina que tenemos encendida. Ahí lo veis. Y sacando las bandejas del césped retráctil. Ya tenemos los carros con las celosías, al menos están llegando
Así que, bueno, pues ya sabes que tienes 2 aplicaciones que te pagan por andar, te las dejo en la cajita de la descripción. Y también tienes mi código de patrocinio para que te ayuden un poquito más con el inicio de esas aplicaciones. Así que muchas gracias a todos. Importante, que siempre lo digo, pero no me canso de decirlo, importante, tienes que canjearlo todos los días antes de las 12 de la noche. Súper importante, porque si no, no sirve de nada. Así que dale al like y suscríbete, porque la ocasión lo merece. Muchas gracias a todos y a la Madrid. Chao, chao.